Nadie te dice la verdad sobre los humanos hasta que es demasiado tarde. Me llamo Kreia y soy vexoriana de las colonias lunares templadas del Sector 9. Cuando llegué a la Academia Militar Galáctica, creí haber visto todo lo que el universo tenía para ofrecer. 4 años de entrenamiento preparatorio, innumerables simulaciones y un linaje genético que se remontaba a los mejores guerreros de mi mundo natal. Estaba lista, o eso creía, para enfrentarme a los mejores luchadores de toda la galaxia conocida. La estación de la Academia orbitaba Nexus Prime, una enorme estructura de cromo y metales compuestos que albergaba a más de 3000 cadetes de 217 especies diferentes. Era gloriosa, intimidante y rebosaba de la energía competitiva que podía forjarte en algo extraordinario o destrozarte en pedazos diminutos e inalterables. El día de orientación comenzó como cualquier otra función militar: discursos aburridos, informes de procedimiento y la inevitable evaluación de los compañeros cadetes. Nos encontrábamos en formación en el gran salón de actos, un espacio cavernoso con paneles en el techo que simulaban un campo estelar. A mi izquierda se alzaba un Corán, con sus 2,4 metros de exoesqueleto cristalino y una agresividad apenas contenida. A mi derecha, una hembra silviana, con sus escamas brillando con esa iridiscencia irritante de la que están tan orgullosos. Todos eran impresionantes a su manera. Todos eran letales a su manera. Todos pertenecían allí. Entonces entró el humano. Al principio, ni siquiera registré lo que estaba viendo. Era bajo, quizá de 1,75 metros según las medidas estándar, con una complexión que parecía casi cómicamente promedio comparada con los especímenes físicos que lo rodeaban. Su piel era de color castaño claro, su cabello oscuro y corto, y sus ojos eran de un tono castaño bastante común. Vestía el uniforme estándar de la Academia como todos los demás, pero en él parecía casi holgado, como si estuviera hecho para alguien más grande. El parche con su nombre en el pecho, Cruz Roja. Icen, designación de la especie, humano. Planeta de origen, Tierra. Tierra. Oh, dulces y misericordiosas estrellas. Tierra. La risa comenzó casi de inmediato. Empezó como una risita baja proveniente de algún lugar de la sección de dragones, luego se extendió como un virus por la formación. Incluso algunos de los instructores, los veteranos curtidos que se suponía debían mantener la disciplina, tuvieron problemas para evitar sonreír con sorna. La Tierra, verán, era famosa en toda la galaxia, pero no por las razones que los humanos probablemente esperaban. Era famosa por ser un mundo atrasado y mortal con una gravedad de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ahora bien, para poner eso en contexto, desde mi perspectiva, el mundo civilizado promedio mantenía un cómodo 6,2. Cualquier valor superior a 7,5 se consideraba excesivo. Cualquier valor superior a 8 se clasificaba como un entorno de alta gravedad, lo que requería trajes ambientales para la mayoría de las especies. La Tierra registró casi 10. El cuarrayano a mi lado se inclinó, su voz, un retumbar chirriante de diversión. ¿Se habían quedado sin candidatos adecuados? ¿Estamos aceptando ahora entradas de mundos primitivos de la muerte, con un Corán detrás de nosotros? Todos los tentáculos y parches bioluminiscentes se unieron con un sonido que solo puedo describir como una risa húmeda. Míralo. Parece suave. ¿Tiene la Tierra depredadores adecuados? ¿O este evolucionó de carroñeros? Ethan Cross permaneció completamente inmóvil en la formación, con expresión neutral, la mirada al frente. No reaccionó a las burlas, no se inmutó ante los insultos. Simplemente permaneció allí respirando con normalidad, existiendo de una manera que parecía casi desafiante en su cotidianidad. El instructor principal, un enorme Torian llamado Comandante Borasque, finalmente llamó al orden a la sala con una voz que podía romper mamparos. Las risas se apagaron, pero el daño ya estaba hecho. El humano fue marcado, etiquetado como el eslabón débil incluso antes de que comenzara el entrenamiento. Admito que me uní a la burla. No en voz alta. Pero en mi cabeza, ya lo había descartado. Mundo de alta gravedad o no. Parecía frágil. Parecía frágil. Parecía que se desvanecería en el primer mes. Enviado de vuelta a su pequeño planeta azul con el rabo entre las piernas. Suponiendo que los humanos tuvieran cola. Pronto aprendería lo catastróficamente equivocado que estaba. Todos lo haríamos. Porque nadie, y quiero decir nadie, te dice la verdad sobre los humanos hasta que los has visto en acción. Hasta que los has visto hacer cosas que deberían ser físicamente imposibles. Hasta que te das cuenta de que sobrevivir en un mundo de muerte no solo desarrolla músculos. Desarrolla algo mucho más aterrador. Desarrolla monstruos que ni siquiera conocen a sus monstruos.
Las evaluaciones físicas comenzaron exactamente 48 horas después de la orientación, lo que les dio a todos tiempo de sobra para instalarse en sus barracones y formar relaciones sociales. Jerarquías y seguir burlándose del humano. Ethan Cross había sido asignado al ala delta, igual que yo, lo que significaba que tenía un asiento en primera fila para lo que supuse sería su inevitable humillación. Las instalaciones de evaluación estaban ubicadas en las cubiertas inferiores de la estación, un extenso complejo de salas de entrenamiento, bahías médicas y equipo que podía adaptarse a las fisiologías extremadamente diferentes de las especies de la galaxia. Las pruebas en sí estaban estandarizadas, o tan estandarizadas como era posible al tratar con seres que iban desde respiradores de metano hasta formas de vida basadas en silicio cristalino. Resistencia cardiovascular en cintas de correr apropiadas para cada especie, evaluaciones de fuerza con máquinas de resistencia ajustables, mediciones de flexibilidad y ejercicios de tiempo de reacción. Todo estaba calibrado para las condiciones del mundo natal de cada especie, lo que significaba que los cororeanos levantaban pesas en gravedad 7, mientras que los vexoranos, como yo, trabajaban en una cómoda gravedad 65. Era justo, científico y diseñado para medir a cada cadete según las expectativas básicas de su propia biología. Mi rendimiento fue el esperado. Mis puntuaciones cardiovasculares me situaron en el percentil 78 para vexoranos, y mis valores de fuerza eran aún mejores. Los instructores asintieron con aprobación, tomaron notas en sus tabletas de datos y me ayudaron a avanzar. La chica silviana de orientación, cuyo nombre aprendí que era Tessia, arrasó en las pruebas de flexibilidad, doblando su cuerpo en configuraciones que me hacían doler las articulaciones con solo mirarla. El cuarrayano, un bruto llamado Cractor, levantaba pesas que habrían aplastado a la mayoría de las especies. Su estructura cristalina brillaba bajo las luces de las instalaciones. Entonces llegó el turno de Ethan. El humano se acercó a la estación de evaluación con la misma expresión neutral. La misma puerta común y corriente. El administrador de la prueba, un pubiano de aspecto aburrido y con demasiados ojos, apenas lo miró antes de consultar la tableta de datos. Especie, mundo natal humano, gravedad 9,8. Ajustando los controles ambientales a 0.98 para la evaluación de referencia. Alguien en la galería de observación se rió a carcajadas. N8 estaba apenas por debajo del estándar terrestre, lo que significaba que esta prueba se realizaría con una gravedad casi un 50% superior a la que la mayoría considerábamos normal. Los generadores ambientales zumbaron, y observé. Las lecturas cambian. Dentro de la cámara de pruebas, la gravedad aumentaba, y esperé a que Ethan se doblegara, se esforzara, mostrara alguna señal de que el peso aplastante lo estaba afectando. Estiró el cuello, giró los hombros una vez y dijo, «Listo». La prueba cardiovascular llegó primero. Una carrera de resistencia estándar, 15 minutos a velocidades progresivamente crecientes. El administrador paluviano puso en marcha el cronómetro y Ethan empezó a correr. Su forma era eficiente, económica, nada desperdiciaba. Su respiración se mantuvo constante y controlada, incluso mientras la velocidad de la cinta aumentaba. Pasaron 5 minutos, luego 10, luego 15. El ritmo del humano no flaqueó. Su expresión no cambió cuando sonó el cronómetro. Bajó de la cinta y su frecuencia cardíaca, mostrada en el monitor superior, era elevada, pero ni cerca de la zona roja. La galería de observación se quedó en silencio. A continuación, llegó la evaluación de fuerza, y aquí fue donde las cosas se pusieron interesantes o aterradoras, según la perspectiva. El administrador dirigió a Ethan al banco de resistencia, una máquina que usaba campos magnéticos para proporcionar una resistencia ajustable al peso. El protocolo estándar era comenzar con el 50% de la especie. Línea de base y trabajar hacia arriba hasta el fallo. Para los humanos, los cálculos de línea de base se extrajeron de la base de datos de la Academia. Información proporcionada por la delegación del primer contacto de la Tierra. Ethan se colocó debajo de la barra, la sujetó con ambas manos y esperó. El administrador ajustó la resistencia a 82 kilogramos, el punto de partida del 50%. El humano la levantó suavemente, controlando 12 repeticiones sin romper el ritmo. El peso aumentó 100 kilogramos. Otras 12 repeticiones con la misma fluidez. 118, 126, 140, 150. Kragor, la masa de Corán, se inclinó hacia adelante en la galería de observación. Eso es imposible. Esos cálculos deben estar equivocados. Ninguna especie de ese tamaño debería ser capaz de mover ese peso bajo esa gravedad. Pero Ethan siguió adelante. 169 kilogramos. Su rostro comenzaba a mostrar tensión.
Un ligero enrojecimiento en sus mejillas. Una tirantez alrededor de sus ojos. Pero no se detuvo. 180 kilogramos. La barra se doblaba ligeramente bajo la resistencia magnética. Algo que nunca había visto. Había sucedido antes. Con 203 kilogramos, finalmente llegó al límite. Agarró la barra, se incorporó y preguntó con calma, ¿qué sigue? El administrador se limitó a mirarlo, con los 6 ojos parpadeando en una confusión asincrónica. Alguien en la galería de observación susurró, ¿qué demonios es esa cosa? La burla se había detenido. Algo más había echado raíces. Una incómoda y progresiva comprensión de que tal vez, solo tal vez, habíamos cometido un terrible error. Los mundos de alta gravedad no solo te hacían más fuerte, te convertían en algo que operaba a un nivel completamente diferente. Algo que trataba nuestra normalidad como ridículamente fácil. Ethan Cross no luchaba bajo una gravedad de 0,98. Apenas lo notaba. Y estábamos a punto de descubrir que la fuerza física era solo el comienzo de lo que la evolución de los mundos de la muerte le había dado a la humanidad. Las evaluaciones de combate estaban programadas para el día siguiente. Y recuerdo estar acostado en mi litera esa noche, mirando al techo, preguntándome qué nueva pesadilla nos aguardaba. No tuve que esperar mucho. La pesadilla tenía nombre, y seguía adelante. 2 piernas con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. El entrenamiento de combate comenzaba a las 6 en la arena principal de entrenamiento, un espacio reforzado con zonas de gravedad ajustables y equipos médicos preparados porque, al parecer, los administradores de la academia tuvieron la previsión de darse cuenta de que reunir a 3000 superdepredadores de toda la galaxia y obligarlos a luchar entre sí podría resultar en lesiones. Gente inteligente, esos administradores, claramente más inteligente que el resto de nosotros. El instructor de combate era un borano llamado Sargento Drex, una especie conocida por su destreza militar y su absoluta falta de humor. Medía 2 metros, estaba cubierto de una armadura natural y tenía antebrazos que terminaban en garras diseñadas por la evolución específicamente para destrozar cosas. Echó un vistazo a nuestro grupo reunido, manchado como lo hacen los boranos cuando no están impresionados, y anunció que haríamos entrenamiento en vivo, sin simulaciones, sin protocolos de seguridad más allá de los equipos médicos, combate real, consecuencias reales, una oportunidad real de demostrar nuestro valor o ser llevados en camilla. Las reglas eran simples. Solo cuerpo a cuerpo. Sin armas, sin golpes mortales. Rendirse cuando se hubiera tenido suficiente. Los combates continuaban hasta que un luchador se rendía o no podía continuar. La gravedad se establecía en 7 como un compromiso entre los requisitos de la especie. Drex nos emparejaba según la categoría de peso y el nivel de amenaza percibido, lo que significaba que la mayoría de los pesos pesados se enfrentaban entre sí de inmediato. Ethan se enfrentó a un Corin llamado Billix. Los Corins no son pequeños, no son débiles. Son anfibios cubiertos de una gruesa piel gomosa y poseen tentáculos que pueden ejercer una presión capaz de romper piedras. Billix era particularmente grande para su especie, probablemente cerca de 136 kilogramos de músculo y actitud. Cuando Drex anunció el emparejamiento, Billix emitió un gorgoteo que pasó por risa entre los de su especie y se deslizó hacia el círculo de combate con visible confianza. Ethan se colocó frente a él, y juró que el humano parecía aburrido. Drex dio la señal de inicio y Billix se movió rápido. Tentáculos azotando hacia adelante para agarrar y constreñir. Doctrina de combate estándar de los Corin. Agarrar, apretar, esperar a que el oponente se desmaye o suplique clemencia. El lateral de Ethan pisó el primer tentáculo, se agachó bajo el segundo e hizo algo completamente absurdo. Se puso al alcance de Billix, agarró 2 de los tentáculos y tiró. Los Coran tienen una fuerza de agarre increíble. Lo que no tienen es una gran estabilidad cuando algo lo suficientemente fuerte los desequilibra. Ethan tiró, giró las caderas, y de repente, un Coran de 136 kilogramos, sorprendido, estaba en el aire. Billix golpeó la lona con una bofetada húmeda que resonó por toda la arena. Antes de que pudiera recuperarse, Ethan se había posicionado encima. Una rodilla presionó contra un importante grupo de nervios que incluso los humanos conocían y aplicó presión. Billix se rindió en menos de 30 segundos. La arena quedó en silencio. Entonces, el sargento Drex, en un tono que sugería que estaba reevaluando toda su comprensión de la biología galáctica, dijo, «Siguiente». Fue entonces cuando las cosas... Se volvió entretenido.
Si tu definición de entretenimiento incluye ver a tus compañeros cadetes ser desmantelados sistemáticamente por un mortal que parecía estar practicando técnicas de meditación, Adrahan fue el siguiente. Todas sus escamas, garras y su herencia de aliento de fuego duraron 45 segundos antes de que Ethan le aplicara una estrangulación que le cortó el flujo sanguíneo al cerebro. Un Toran construido como un tanque andante con protuberancias óseas naturales cargó con la confianza de alguien que nunca ha perdido una pelea. Ethan se movió como un líquido, redirigió la carga y empujó la cara del Torian contra la lona repetidamente hasta lograr la sumisión. Pero aquí está lo que realmente comenzó a perturbar a todos. Ethan estaba recibiendo golpes. Estas no eran victorias limpias. Las garras de los draconids habían atravesado su antebrazo, dejando surcos sangrantes. El Toran le había asestado un golpe sólido a las costillas que debería haberle roto el hueso. El silteano logró morderle el hombro antes de caer, y Ethan simplemente siguió luchando. Reconocía la lesión con quizás una mueca, quizás un respiro hondo y luego continuó como si su cuerpo no le gritara que parara. Para el tercer combate, los equipos médicos habían empezado a rondar. Para el quinto, dejaron de molestarse en preguntar si Ethan necesitaba tratamiento porque él no dejaba de negárselo. La sangre le goteaba por el brazo debido a múltiples laceraciones. Se le estaba formando un moretón a lo largo de la mandíbula que se estaba volviendo de un espectacular tono morado, y tenía los nudillos partidos y en carne viva. Cualquier persona en su sano juicio se habría rendido, habría buscado atención médica y habría vivido para luchar otro día. Ethan preguntó, ¿quién era el siguiente? Raye, el cuarrayano que se había burlado de él durante la orientación, dio un paso al frente. Ahora, le doy crédito a Kraragdor. No era estúpido. Había visto los combates anteriores, estudiado los patrones de Ethan, identificado sus debilidades. Los coranos son cristalinos, lo que los hace difíciles de agarrar, pero también vulnerables a los impactos que pueden crear fracturas en su estructura. El combate duró casi 3 minutos completos, lo cual fue impresionante. Kragdor aprovechó su ventaja de alcance y mantuvo a Ethan. A distancia, asestó varios golpes contundentes que habrían destrozado los huesos de un oponente normal. Ethan absorbió los golpes, esperó su oportunidad, y cuando llegó, asestó 1, 2, 3 golpes rápidos al mismo punto del torso de Kragdor, explotando los puntos de fractura cristalinos con una precisión aterradora. El exoesqueleto del cuarrayano se quebró. No lo suficiente como para causar daños graves, pero sí lo suficiente como para enviar señales de dolor que lo hicieron tambalearse. Ethan barrió las piernas, controló la caída y aplicó una llave de brazo que amenazó con romperle una extremidad a Kragdor. La rendición llegó de inmediato cuando Kragdor se levantó, acunando su brazo e intentando mantener algo de dignidad. Miró a Ethan con algo entre respeto y miedo primario. El humano respiraba con dificultad, finalmente mostrando signos de fatiga. Su uniforme empapado en sudor y decorado con su propia sangre. Pero seguía de pie, listo, esperando. El sargento Drex dio por terminada la sesión. La enfermería, según anunció, ya estaría bastante concurrida sin más demostraciones. Al salir, pasé. Lo suficientemente cerca de Ethan como para ver sus manos temblar, la adrenalina finalmente lo alcanzaba, pero su rostro permaneció neutral, controlado como si lo destrozaran, y seguir luchando era solo otro martes para él. Más tarde, en la enfermería, donde la mitad del ala delta recibía tratamiento por diversas lesiones relacionadas con Ethan, Tello el Silteine dijo lo que todos pensábamos. Eso no es normal ni siquiera para un mortal. Algo va fundamentalmente mal con los humanos. Un técnico médico, un amable pubiano que llevaba 15 años tratando heridas, levantó la vista del vendaje de los tentáculos de Billix y ofreció su consejo. La alta gravedad no solo fortalece los músculos. Fortalece todo, huesos, tendones, tolerancia al dolor, fortaleza mental. Los humanos evolucionaron en un entorno que intentaba matarlos a diario. Sus cuerpos aprendieron a seguir funcionando mucho después de que el nuestro dejara de funcionar. Hizo una pausa y añadió con una risita nerviosa. Además, su planeta parece estar lleno de criaturas que quieren comérselos, así que desarrollan una peculiar característica de supervivencia llamada terquedad.